ya la bienvenida a Luis Bravo. Luis, muy buenos días. Buenos días. Y a Jesús Sosa, buenos días, bienvenidos. Luis es el presidente de la Asociación de Ecuatorianos en Acción en Córdoba y Jesús es abogado y asesor jurídico de esta organización que, como decíamos en nuestro último encuentro y como siempre reiteramos, se encarga de salvaguardar, de proteger y hacer valer los derechos de ecuatorianos y ecuatorianas residentes en nuestra ciudad. Y hoy vamos a hablar de un asunto tremendamente delicado, ¿verdad? Ya lo anunciábamos en el sumario, y es el caso de Ana Cecilia Villamar, una ecuatoriana residente en Córdoba que fallecía el 11 de abril. El 11 de abril. ¿Qué ha sucedido con Ana Cecilia? ¿Por qué nos motiva, qué nos lleva a que estemos hoy aquí hablando de esta compatriota? Bueno, sí, Ángela, lo que pasa es que nuestra compañera falleció el 11 de abril, como lo dijiste, y estamos preocupados porque nuestro gobierno, o los embajadores o cónsules que estuvieron aquí, no han hecho nada por buscar la forma de cómo repatriar el cuerpo de la compañera, a pesar de que el cónsul de Málaga se hizo presente el día después de lo que había fallecido la compañera. Vino a las 5 de la tarde, el día viernes a las 5 de la tarde, y llamó a los familiares de la fallecida, y lo único que hizo fue venir a tomarse la foto y se fue por ahí mismo. Y habían colgado en el Facebook diciendo de que gracias al cónsul de Málaga, que ha venido a presentar su colaboración y su ayuda para los familiares y que poder repatriar el cuerpo de la compañera. Y que según el CRC de aquí de Córdoba, que dijeron que el cónsul les ha dicho que al máximo en 48, 72 horas iban a repatriar el cuerpo de la compañera. Ya estamos en 35 días y la compañera todavía sigue en el Hospital Reina Sofía. Y entonces, pues es lo que venimos a hacer un llamado y a comunicar a los compatriotas, a nuestros compañeros ecuatorianos que conozcan la verdad. Que muchos creen pues que en realidad el cónsul ya se ha encargado de repatriar el cuerpo de la compañera, y esto no es así. La compañera sigue todavía en Reina Sofía, y el día viernes, me he enterado que el día viernes se han comunicado de la oficina del inmigrante en Madrid con los familiares de la difunta, y le han dicho de que el gobierno ha aprobado es la cremación de la señora, ni no la repatriación, porque el costo de que lo que podía brindar el gobierno era de $7,000, y según lo que había presentado la funeraria aquí, había dicho que repatriarla costaba unos 7.500 euros más o menos. Y entonces pues el gobierno ha optado por hacer la cremación aquí del cuerpo de la compañera, y lo que nosotros nos preguntamos es por qué esperamos tanto tiempo para hacer que la vayan a incinerar a la compañera aquí. ¿Por qué no se pudo agilitar esto mucho más antes? ¿Por qué esperar 35 días? Y cuando nosotros de la asociación quisimos pedir ayuda para que la compañera pues se la pudiera incinerar y entregar la ceniza a sus familiares, este señor cónsul vino y habló con la familia de la compañera y decirles pues que no, que él se iba a encargar de la repatriación. Y después a los 15 días lo llaman otra vez al cónsul a decirle que no se sabe nada sobre la compatriota. Y el cónsul dice de que eso ya no está en manos de él, que eso está ahora mismo en la oficina de la inmigración en Madrid. Entonces me pregunto yo, entonces estos funcionarios, estos cónsules que tenemos, ¿de qué nos sirven? Si no están para ayudar en estos casos a los compatriotas, entonces ¿qué vino a hacer el cónsul aquí? Solo a echarse la foto. 35 días, más de un mes ha transcurrido desde el deceso de Ana Cecilia y se sigue pidiendo esa repatriación de sus restos mortales. Jesús, desde un punto de vista legal, ¿qué ha sucedido? ¿Estamos hablando de desentendimiento o directamente podemos decir con todas las letras que se ha producido algún tipo de incumplimiento?
En este caso, el personal consular del Ecuador en España es el responsable de amparar a los nacionales ecuatorianos. Son ellos los que tienen que asesorar y ayudar a estas personas a que puedan hacer los trámites de repatriación del cadáver. En este caso entendemos que la negligencia corresponde a esta persona y, por tanto, por ser personal de tipo diplomático en España, habría que presentar una correspondiente reclamación ante el Servicio Exterior Consular ecuatoriano o una acción directa ante los tribunales del Ecuador. En este caso, España no tiene ninguna responsabilidad, porque lo que haría en todo caso es los correspondientes permisos de policía sanitaria mortuoria, como autorizar el traslado del cadáver en un correspondiente recipiente de zinc totalmente sellado, pero quien tiene que prestar la ayuda en este caso es el personal consular ecuatoriano en España. ¿Y qué nos ha llevado, qué ha hecho necesario que tengamos que arribar, ¿no?, a un plató de televisión y hacer este llamamiento? ¿En qué fase nos encontramos y cuál puede ser o debe ser el siguiente paso? Yo creo que el siguiente paso sería presentar una reclamación correspondiente ante el Servicio Exterior Consular del Ecuador y, por supuesto, este paso mismo que estamos dando en este momento, que es que conozca la opinión pública lo que está sucediendo, es bueno. También creo que debería hacerse algo ante las autoridades españolas para que se vaya tramitando al menos la repatriación de la ceniza de esta persona, si desea que ser depositada en un cementerio en el Ecuador. De todas formas, la autoridad española en este caso lo que hace es simplemente recibir una solicitud de autorizaciones, de traslados, pero quien tiene que prestar la ayuda es la República del Ecuador, el personal consular en este caso, a los nacionales del Ecuador que tienen esta problemática. A la espera, a esa tardanza a la que hacía referencia Luis, que evidentemente ya es un daño, ¿verdad?, irremediable para conocidos, para familiares, evidentemente, para todos los compañeros, ¿no?, los compatriotas de esta ciudadana ecuatoriana en Córdoba. Se añade además esa decisión de la cremación o la incineración. Desde el punto de vista del reglamento de policía sanitaria mortuoria, digamos que lo que se solicita y el derecho que ha de respetarse es la repatriación, ¿no?, independientemente de que luego el cuerpo vaya a ser enterrado o incinerado, ¿no? Por supuesto, así es. Yo creo que yo he estado por lo más económico, siempre va a ser más económico, pues claro, trasladar 1.500 gramos de ceniza que un cuerpo en una caja de zinc que pesa más la caja que el cuerpo, que puede pesar pues unos 500 kilogramos. Por desgracia esto sucede en algunos casos en que países que, bueno, que tienen personal diplomático consular desplazado que tratan de hacerse ver en actos y eventos públicos, pero que a la hora de prestar ayuda a sus conciudadanos pues los dejan un poco abandonados, por no decir otra cosa. Y en cuanto a esa decisión de la cremación, que efectivamente, como bien comenta Jesús, implica pues un traslado mucho más económico, más sencillo, ¿verdad? No hablamos de esa doble ese doble ataúd, ¿verdad?, transitorio para el traslado, sino ya de un estuche de cenizas en el exterior del cual pues se indique el nombre en este caso de la difunta. Para tomar esta decisión se ha contado con el beneplácito de familiares o representantes de la fallecida. Se supone que tiene que ser la familia de esta persona, debe ser la familia la que tiene que autorizarlo, esto, ¿no?, o al menos una. Yo creo que ellos lo que han hecho, a la vista de que no hacían nada el cónsul de Ecuador, que bueno, pues han optado por la incineración y ya para trasladar la ceniza no hace falta ningún tipo de autorización. Claro. Eso es una urnita, una especie como de jarrocito, un estuche o urnita, que se puede llevar como en la bolsa de mano, en el equipaje, y no precisa ningún tipo de autorización. Yo creo que así lo que han hecho un poco quitarse el problema de encima y decir, bueno, lo siento mucho, pero no ha podido ser, usted incinera el cadáver de su ser querido y ya, pues usted se llevará al Ecuador cuando quiera. Y la verdad es que es lamentable que pasen estas cosas. Además, Ángela, que quería pues también indicar qué pasa, por qué nuestro gobierno, ya que ha creado la oficina del inmigrante en Madrid, Sename, ¿por qué esta oficina no tiene la suficiente capacidad de decisión? Porque en la cremación de un cuerpo pues ya no cuesta tanto como repatriarlo. Entonces, ¿por qué razón esta oficina no puede tener ese poder de decidir, qué sé yo, y que a lo mucho en 48 o 72 horas se pueda hacer la incineración
en este caso, ya que no se lo puede repatriar, hacer la incineración del cuerpo y así no tener que estar esperando tanto tiempo. Porque 35 días, hombre, para los familiares, hijos que están esperando en Ecuador, esto es doloroso. Saber que el cuerpo de su madre se encuentra aquí todavía y no lo pueden repatriar, ni siquiera incinerarlo. Esta es nuestra preocupación ahora. Y pues queremos darle a conocer a la ciudadanía que se entere de una vez por todas de que este señor lo que ha venido es a tomarse la foto y a engañarnos, que basta ya de engaños, tantos engaños y estas cosas pues ya nos pone mal a nosotros, ya nos hace sentir de una forma, es que ya no sabemos ni a quién recurrir ni qué hacer. Pero dado que por vuestra parte se ha realizado toda la tramitación necesaria, se han dado todos los pasos que tenían que darse, el caso es muy manifiesto, ¿no? Muy claro, y puede servir, si no para, evidentemente, poder viajar el tiempo y que esto no hubiera sucedido y que este dolor no se hubiera producido, sí por lo menos para que no se repita, ¿no? Para que no haya esta indolencia, ¿no? Ante comportamientos como este, ¿no? Sí, también yo le digo que de la oficina del Senami, la señorita Fabiola, creo que es la visitadora social del Senami, para que la señorita muy atenta, apenas le comunicamos del caso de lo sucedido, ella inmediatamente pues me dijo, bueno, don Luis, haga los trámites en el hospital y trate de hacerme llegar esta documentación con un familiar de Ana para ver si que hacemos lo posible para que se la pueda repatriar. A los 2 o 3 días, bueno, el mismo día se arregló toda la tramitación, todos los papeles se los arregló el mismo día en Reina Sofía. Entregué en manos de la sobrina de la difunta la carpeta con la documentación ya terminada y nos pusimos en contacto con el Senami, con la señorita Fabiola, y quedó de acuerdo con la sobrina de Anita de que el día lunes siguiente ella llevaría la carpeta para presentársela en la oficina. Entonces, eso fue el día viernes a las 3 de la tarde, pero a las 5 de la tarde que había llegado el cónsul, les volvió a llamar a los familiares que se acercaran a Reina Sofía y diciéndoles de que traigan la documentación que tenían, porque faltaba todavía firmas que él como autoridad tenía que hacerla. A pesar que yo sí le dije a la familia de Anita, le dije, si viene el cónsul, bueno, acérquense, agradezcan la presencia de él aquí y díganle pues que ya están todos los trámites hechos. Pero como este señor no es la primera vez de que nos engañan, ya es muchas de las veces que nos ha engañado, llegó diciéndoles que se acercaran porque él se iba a encargar de la repatriación. Y llegó y se tomó la foto y ni a la media hora o a la hora se fue. Y eso es todo, y eso es lo que nos molesta, porque llega solamente a tomarse la foto, no respetando el dolor de la familia, no, es que no respetan ya nada para hacerse propaganda y sacarla y colgarla en el Facebook y esas cosas. Es que ya no respetan nada, digo yo. Pues ya que no hace falta seguir depurando responsabilidades, ¿verdad? Que habéis podido analizar la situación e identificar dónde está esa responsabilidad, ¿se ha planteado emprender acciones legales contra este cargo, contra esta persona? Sí, porque hay que estudiar el caso, evidentemente, hay que ver si la ley ecuatoriana sobre el servicio exterior prevenga un tipo de responsabilidad sobre este tipo de actuación. Habría que ver, intentar una queja al cónsul general del Ecuador en España, en este caso, o al embajador o al ministro de Asuntos Exteriores, para ver qué ha sucedido, qué ha hecho esta persona, porque ha hablado de esta forma, para intentar depurar un tipo de responsabilidad y luego si se puede acreditar algún tipo de daño, si ha habido algún incumplimiento por parte de esta autoridad en lo que se refiere a la protección de los nacionales ecuatorianos en España, pues habría que actuar contra él, pero en Ecuador, claro. A ser personal diplomático ecuatoriano, que por tanto tiene la llamada inmunidad diplomática, no es responsable ante la autoridad española, es responsable ante la autoridad de su país a la que representa. Claro. Entonces, decíamos, ¿en qué fase estamos? Evidentemente, lo primero es cerrar esta herida, ¿verdad? Cerrar el capítulo, que por fin pues, los restos mortales de Ana Cecilia Villamar puedan estar en su casa, con su familia, en su tierra.
pero además hay que dar un paso hacia adelante, ¿no? Hay que intentar que esto no vuelva a suceder y trabajar en esa línea, ¿no? Contar con la familia, porque es una decisión personal, tal vez ya, no sé, si ellos desean mover esto, porque Sí. algo que va a ser mantener vivo esta historia, Claro. pero creo que será aconsejable que para que no vuelva a repetirse este tipo de irresponsabilidad o negligencia, que no se puede dejar cadáver de un ecuatoriano 35 días en una cámara frigorífica del Hospital Reina Sofía, cuando esa tramitación se puede hacer un máximo de 72 horas. Y, por supuesto, si no se ataca, o no se ataca, no, si uno defiende sus derechos, la primera vez habrá una segunda y una tercera vez, eso es así. Eso queda clarísimo. Entonces entiendo que además de estudiar el caso, pues estaremos, ¿no?, ahora mismo sobre ello, intentando, como decíamos, cerrar este episodio tan dramático y mirando un poquito más allá, ¿no? ¿Cuál sería exactamente el siguiente paso, el siguiente movimiento que se va a llevar a cabo desde la Asociación de Ecuatorianos en Acción en Córdoba? Y Jesús, tú como asesor jurídico de la organización. Yo creo que lo que debemos hacer es plantear una queja ante el cónsul general, que sería el superior jerárquico inmediato del cónsul, en este caso, del Ecuador en Córdoba. Y una vez planteada la queja, ver qué se puede hacer, si se va a tomar algún tipo de decisión al respecto, a menos que haya un apercibimiento o una sanción, algo, ¿no? Una petición de disculpas, pero lo que no se puede hacer es que esto se quede zanjado de esta forma, ¿no? Y si no hay una satisfacción, pues seguir ascendiendo en la estructura jerárquica del Ministerio de Asuntos Exteriores ecuatoriano, a la embajada, en este caso al embajador. El embajador transmitiría la queja, supongo yo, al ministro de Asuntos Exteriores o al director general correspondiente, y si tampoco la administración ecuatoriana no actúa en debida forma, pues habría que plantear la correspondiente reclamación o queja ante los tribunales de justicia ecuatorianos. Habría que asignar la vía previa, por así decirlo, como decía en España, la vía previa administrativa, en este caso la vía consular, la vía de la embajada, del Ministerio de Asuntos Exteriores, y si no hay respuesta satisfactoria, ya acude al Tribunal de Justicia, para que haya al menos una satisfacción moral, ¿no? Por un daño moral, claro, pues en este caso daño físico-material no hay. Lo que sí hay un daño moral, que sí se puede cuantificar económicamente, aunque sea con un sí. En España, por ejemplo, el hecho, y hay jurisprudencia, el hecho de que no funcione bien ¿cómo se llama esto?, el osario de un cementerio, y hacer que una persona vea durante media hora los huesos de un ser querido mal puestos y tirados por el suelo, hay sentencias que establecen una indemnización por daño moral. O sea, porque eso es un mal servicio que se ha hecho de una forma negligente que provoca un daño moral, y eso se puede reclamar. Así que esa sería un poco la vía administrativa, y luego la vía correspondiente judicial ante la Corte de Justicia de Ecuador. Claro, porque aquí nos interesan varias dimensiones, no solo la puramente judicial y legal, sino lo que decíamos, ¿no?, esa rectificación, esa satisfacción y ese ejemplo también, ¿no?, a la ciudadanía, que no asistamos a esto y permanezcamos pues inmóviles y dando, bueno, pues aceptando, ¿no?, que tiene que ser así, y que se hagan valer, como decíamos al inicio, los derechos de los ciudadanos, en este caso ecuatorianos, que residen en nuestro país, ¿no? Sí, porque hay cosas ante las que uno no debe resignarse, no se resignarlo ante lo que es inevitable. La muerte es algo inevitable, pero una cosa es resignarse ante la muerte, que es algo inevitable, y otra cosa es que, ya le digo, que se haga con el cadáver de una persona como si fuese el cadáver, y valga la expresión, de un perro, pues casi abandonado y desatendido en un hospital público, en una cámara frigorífica. Yo creo que esto debe servir de precedente para que no vuelva a suceder. Pues sí, en favor de esa dignidad, ¿verdad?, que no distingue evidentemente entre el origen de unos y de otros, y bueno, ese trabajo que en esencia, que es el alma, el espíritu de la Asociación de Ecuatorianos en Acción en Córdoba, ¿no?, de cuidar los derechos, proteger pues todos aquellos aspectos, ámbitos en los que el pueblo que viene de fuera, ¿verdad?, y que se asienta, en este caso en nuestra ciudad, pues tiene que seguir defendiendo y peleando. Y hablamos de este caso, del caso de Ana Cecilia Villamar, que esperemos se solucione lo antes posible, que se pueda cerrar y empezar a cicatrizar esa herida lo más pronto posible. Pero Jesús, tu trabajo y tu compromiso con la Asociación de Ecuatorianos en Acción en Córdoba es diario a lo largo de todo el año,
y tiene que ver con todos los aspectos que a ellos les afectan, ¿no? Por ejemplo, en la última ocasión que hablamos aquí en el plató de Córdoba TV con Luis, pues tocamos un asunto que por desgracia, igual que también pues afecta a los españoles, también lo hace con los ecuatorianos, ¿no? Afectados por la hipoteca. Sí, en este caso lo que sucede ahora, por desgracia, con la crisis económica, que muchas veces no pueden hacer frente al pago de la hipoteca. Pero el inmigrante tiene una situación doblemente perjudicial. Al perder su trabajo, pierde el permiso de trabajo y residencia. Al perder el permiso de trabajo y residencia, no puede pedir trabajo, la pescada que se muerde la cola. ¿Cuál es la opción mejor para el inmigrante ecuatoriano que no desea seguir en España? Pues la dación en pago. La dación en pago consiste, claro, como todos sabemos, usted entrega el piso y queda saldada la deuda. Lo que pasa es que no es un derecho que contempla nuestra legislación, es una opción que en todo caso el banco negocia con el cliente, en este caso con el deudor hipotecario, y estamos intentando, ya tenemos un caso en el que se estamos estudiando una dación en pago con el banco para que una familia ecuatoriana pueda saldar su deuda entregando la vivienda y poder pues regresar al Ecuador y allí hacer su vida. Y los casos, luego hay casos en que ecuatorianos que están nacionalizados o que pueden seguir viviendo en España, pues tal vez les conviene una reestructuración de la hipoteca. Y ahora con la sentencia reciente de Luxemburgo, pues ya se puede plantear una reclamación contra ciertas cláusulas de los préstamos hipotecarios que son totalmente abusivas, como la cláusula suelo, las cláusulas techo, que establecen un mínimo de interés a pagar, aunque haya una variación del tipo de interés. Y en este caso, nuestro despacho, que bueno, Jesús Sosa y mi mujer Susana Gómez, hemos paralizado la primera desahucio en Córdoba, presentando una reclamación en el juzgado en que se tramitaba la ejecución hipotecaria, unas alegaciones y luego una demanda de nulidad del préstamo en otro juzgado. Entonces lo que hemos hecho es comunicar al juzgado que lleva la ejecución hipotecaria, la reclamación de nulidad en otro juzgado, y lo hemos paralizado por ahora. Entonces esa es la lucha que tenemos, ¿no? No solamente paralizar lo que está ya en marcha, que es muy importante, sino incluso antes de que el proceso se inicie, pues intentar una dación en pago, que es la acción yo creo que es mucho más justa para familias que han pagado por una vivienda que costaba, como ejemplo, que costaba en el año 2007, puede costar una vivienda 250.000 euros, ahora la tasa TINSA en 100.000, 125.000 euros. Cuando el préstamo está en función de lo que costaba la vivienda en esa época, ahora resulta que la vivienda cuesta la mitad, porque ha depreciado un 50%, pero la deuda sigue siendo la misma. La dación en pago es lo justo. Pero ahí el gobierno no... Yo pienso que ningún gobierno se atreve a establecer la dación en pago como un derecho, porque supondría para los bancos un auténtico golpe en su interés financiero. Después de lo que ha sucedido con la iniciativa legislativa popular, que era retirada porque decían los grandes artífices, ¿no?, los impulsores de esta medida, la plataforma de afectados por la hipoteca, Stop Desahucios, que entendían que no era lógico ni coherente que siguieran adelante con ella, con la forma que había tomado, por cómo se había plasmado legalmente en ese documento. Lo cierto es que hemos visto cómo de forma clara hay un tope ante el cual el gobierno no quiere ir más allá, ¿no? Después de contar con millones de firmas y después de ese impulso que ha recibido por parte de toda la ciudadanía y además de todo signo político, ¿no? Yo creo que cualquier persona con mínimo sentido de justicia piensa que la dación en pago es justa. Si yo compro algo que costaba 10 hace 5 años y ahora cuesta 5 y el préstamo era equivalente al valor de aquel bien hace 5 años y ahora se ha depreciado, lo justo es que yo salde la deuda entregando mi vivienda. Lo que pasa es que la banca tiene mucho poder en España, demasiado poder. Y yo creo que ningún partido se atreve a poner la banca contra las cuerdas. Yo creo que ninguno. En Estados Unidos, por ejemplo, la gente cuando no puede pagar entrega su vivienda y se salda la deuda, pero aquí en España yo creo que ningún gobierno se va a atrever. Hacen medidas de tipo, no digamos populistas, sino caritativas, pues familias que tengan 3 hijos menores, algún minusválido, familias que estén en situación de desempleo todos sus miembros, pero la medida radical es decir, no, usted no tiene por qué pagar un préstamo hipotecario cuando lo que está comprado cuesta la mitad ahora. Yo creo que ningún gobierno se va a atrever, ninguno. Sí, porque el Real Decreto
que surgía después de mucha discusión entre los principales partidos a nivel estatal, finalmente cubre las necesidades, efectivamente, como bien comentas, de casos muy concretos, muy extremos y muy límite, ¿no? Y no hace falta encontrarse en esos bordes para ser un afectado por la hipoteca y para terminar siendo desahuciado, ¿no? Son casos límite. Ha habido casos en que ha ido la Comisión Judicial a lanzar. Es que la expresión jurídica es lanzar, sí, puede ser un poco fuerte, pero es tremendo, pero es muy, sí, muy no visual. es desahucio, sí. es lanzamiento. Es Desahucio es otra cosa, lanzamiento físico de la persona. Vamos, poner, como se dice vulgarmente, de patitas en la calle con lo puesto. Y ha habido casos en que ha llegado la Comisión Judicial y la persona pues se ha lanzado ya misma y se ha suicidado. Claro, eso ha provocado incluso en algunos jueces, y eso hay que decir la verdad, los jueces están bastante indignados, por así decirlo, porque ellos no son oficinas de reclamación de deudas bancarias. Es decir, un juzgado no se dedica a reclamar la deuda de un banco. Y es que el proceso ejecutivo español, o el proceso, mejor dicho, hipotecario, es básicamente es un quite y pillo, quite y mato. O sea, o pagas o te lanzo. Y claro, al ser la vivienda, cuando es vivienda habitual o el domicilio, hay un procedimiento que se llama de consignación o inervación de la acción. Pero claro, si no hay dinero, eso acaba en un lanzamiento. Y lo que ha dicho el Tribunal de Luxemburgo es que este proceso español no es conforme con la directiva y con la normativa comunitaria, porque no prevé el proceso ejecutivo español, el proceso hipotecario, que se puedan hacer alegaciones contra el préstamo hipotecario que tenga cláusulas que son nulas porque son abusivas. En este caso, las cláusulas suelo son una barbaridad. Se establece un mínimo del 3, 5 o 6% de interés. ¿Qué quiere decir yo? Que si el Euribor baja mucho, aunque baja al 1% o al 2%, la persona que debe va a pagar un 5% de interés. Y luego ponen una cláusula techo altísima del 15 o el 20%, pero es que jamás a esas cláusulas techo se va a llegar. Luego, ¿qué pasa? Que esas cláusulas se han puesto en interés exclusivo de una de las partes, en este caso del banco. Y luego eso es lo que digo en los siempre. que el Euribor sigue bajando y bajando y bajando, ¿verdad?, hacia mínimos históricos, pues ciertamente nos hace repensar, ¿no?, en Claro. aquello que firmamos en su momento o en cómo nos lo explicaron, ¿no?, que es lo que pasa también, sobre todo con las preferentes, ¿no? Sí, nosotros también tenemos asunto de participaciones preferentes. No tengo un caso que es realmente sangrante, no digo nombres porque por secreto profesional, pero unas personas de muy bajo nivel cultural, muy ignorantes, bueno, pues tienen todos sus ahorros invertidos en participaciones preferentes, los engañaron. Y cuando fueron a intentar rescate, le dijeron que no. Y como no tienen apenas para comer, el banco le hizo un préstamo personal, con interés. O sea, digo, Es una doble trampa. Es una trampa total, vamos, es increíble. Y mucha gente que defiende a los bancos dice, no, es que la gente es libre de pactar. Mire usted, no es exactamente eso. El ciudadano común, usted, o tú, yo, nosotros, tenemos una diligencia que se llama diligencia de buen padre de familia, que es una diligencia común o media. Pero la diligencia del banco es la diligencia del honrado comerciante o del buen empresario, es una diligencia superior. Pero cuando se firma ese tipo de cláusulas, ese tipo de préstamos, tienen más responsabilidad al banco en la firma del contrato que la parte que lo pide, porque el banco es el que te ofrece esas cláusulas. Si el banco te está ofreciendo algo que es ilegal o es abusivo, es el responsable, te está engañando. Y casi todos hemos firmado préstamos hipotecarios con cláusulas abusivas. Lo que pasa es que la gente se compra el piso, su primera vivienda, está ilusionada y no va a mirar las cláusulas una por una, quiere ir a la vivienda ya, quiere el préstamo ya. Pero que si todos nos pusiésemos a reclamar, muchas cosas cambiarían, yo se lo aseguro. Incluso el mero hecho de reclamar contra un préstamo hipotecario, se puede incluso solicitar la devolución de lo que se ha pagado de más. O sea, no solamente yo pido al juzgado, diga usted, esta cláusula suelo es nula y la techo también, sino que además quiero que me devuelva al banco lo que me ha cobrado de más, también se puede hacer. Pues yo creo que sí, la situación de muchas familias, ¿no?, ese cobro con carácter retroactivo, ¿no? Hablamos de miles de euros durante muchísimos años. Muchos sacrificios, muchos esfuerzos, mucho trabajo que en muchas ocasiones ya ni siquiera se tiene, ¿verdad? Y bueno, en este sentido, al hilo de lo que decíamos, bueno, y teniendo en cuenta que ya son unos 6.000 los ecuatorianos que se han visto necesitados de acudir a la embajada,
Ecuador en España precisamente para ser asesorados por este asunto. Es el momento, yo creo, Jesús, Luis, de hacer ese llamamiento, ¿no?, a las personas que nos estén viendo, que sean residentes en Córdoba y que estén pasando por una situación similar a esta, ¿no? Sí, yo creo que hay que negociar. Cuando el asunto no está en sede judicial, hay que intentar negociar una reestructuración, una dación en pago, y cuando el asunto ya está en sede judicial, cuando ya ha abierto un proceso hipotecario o un proceso de reclamación por impago de la deuda, hay que ir a defenderse como gato panza arriba, examinar el préstamo, examinar las cláusulas con lupa y la cláusula que sea ilegal, reclamar contra ella y defenderse al máximo, por supuesto. Luis, importante, ¿no?, saber que tenemos esa mano tendida siempre por parte de la asociación, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues nosotros, por supuesto, nuestro deseo es que las personas que nos estén viendo se pongan en contacto con la asociación, o bien lo hagan a través de esta casa de PTV Córdoba y de Córdoba TV. Ya sabéis que está ese 957-940111 disponible, abierto todo el día para trasladar esas dudas, esas preguntas, asesorar en lo posible, servir como conducto, como contacto, como intermediarios con las organizaciones que vienen aquí a mostrarnos pues ese apoyo y esa labor que se realiza los 365 días del año. Así que, bueno, reiterando pues el deseo de que se cierre ese capítulo, esa historia tan trágica, la de Ana Cecilia Villamar, que dentro de poco podamos volver a vernos, a encontrarnos y decir que al menos, pues bueno, nos permitió dar un paso hacia adelante en este sentido, en esta dirección de proteger los derechos, concretamente en este caso de los ecuatorianos y ecuatorianas que residen en nuestro país y concretamente en la ciudad de Córdoba. Os agradecemos muchísimo, de verdad, que nos hayáis acompañado, a Jesús Sosa y a Luis Bravo, asesor jurídico, abogado y presidente de la Asociación de Ecuatorianos en Acción en Córdoba. Gracias y bueno, cuando lo necesitéis, las puertas que dan acceso a este plató pues están abiertas de par en par. Gracias. Gracias, Ángela. Gracias y hasta pronto.